Bienvenidos, muy buen día, comunidad metropolitanista. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día del primer congreso virtual de labmetro.org. Hoy los invitamos a sumarse a esta etapa crucial donde el metropolitanismo se erige como defensa del derecho a la ciudad en un futuro. Este concepto debe integrarse a la cultura participativa dentro de cada zona metropolitana, promoviendo una identidad metropolitana sólida. Los desafíos actuales, como la seguridad alimentaria, el crimen organizado, la migración y los efectos del cambio climático, no reconocen fronteras, ni ideológicas ni geográficas. Así que necesitamos respuestas integrales y coordinadas. Y para eso necesitamos la gobernanza metropolitana. En este contexto, el nearshoring se presenta como una oportunidad estratégica siempre y cuando se establezcan lineamientos soberanos que beneficien directamente a México. Este enfoque converge en un objetivo común: mejorar significativamente la calidad de vida de todos los mexicanos. Para lograrlo, la planificación integral de las zonas metropolitanas es urgente, abordando temas prioritarios como la educación para la reutilización de desechos, la seguridad alimentaria, la planificación estratégica del trabajo, el cuidado del agua, el impulso a las energías limpias. Todos estos elementos son fundamentales para establecer un marco sólido que promueva el crecimiento económico y sostenible. Recordamos el propósito que ya aprendimos con la maestra Olga ayer, que el laboratorio tiene un propósito, una misión y una visión, pero un propósito. Recordamos el propósito del laboratorio en su misión y visión, así como los motivos de su creación y la urgencia de continuar con la gobernanza metropolitana. Soy la doctora Sofía Flores, presidenta del Laboratorio de Estudios del Territorio Metropolitano, y con estas premisas sentadas daremos paso a la presentación del maestro José Antonio Ramírez Reyes, que será nuestro presentador de nuestra conferencia magistral. José Antonio Ramírez Reyes es maestro en urbanismo de la UNAM, un destacado arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha trabajado en diseño e investigación urbana arquitectónica desde sus inicios en la iniciativa privada. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, enfocándose en el desarrollo sostenible. Hasta el 2020 colaboró como director del área del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, en las direcciones de competitividad sectorial y planeación urbana. En el 2021 fue elegido por el Consejo Directivo como director general, desempeñándose hasta el 2023. Entre sus más grandes éxitos están contribuir a la firma del primer convenio de colaboración metropolitano interestatal entre La Laguna y la formación de su Consejo Ciudadano, liderar el Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón y el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción, coordinar el primer Atlas de Riesgos de Torreón y su publicación en Senapred, asesorar a la Cámara de Diputados de Coahuila en la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en 1919, implementar la primera plataforma de gestión territorial de Torreón, única en su tipo en La Laguna, Coahuila y Durango, participar y liderar proyectos de regeneración urbana como Ciclovía Torreón, Vive tu Acera e Infraestructura Verde para Torreón. Y por último, contribuir en la revisión de las NOMS, de la estructura y diseño de las vías urbanas, la 004. Actualmente dirige la consultora Urbelab, Planeación y Diseño, y es asesor de diseño urbano en varios proyectos. Es coordinador regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas de Coahuila, catedrático en el Tecnológico de Monterrey e integrante de la Asociación Civil Lula Laboratorio de La Laguna. Con esta semblanza le damos la palabra a nuestro queridísimo maestro José Antonio. Por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias por la introducción. Agradecerles a todas y todos por dedicarnos este tiempo en nuestro segundo día de actividades en este que es el primer congreso virtual de metropolitanismo por parte de MetroLab. Agradecido también
que el día anterior estuvimos haciendo varias reflexiones muy interesantes respecto a la zona metropolitana de La Laguna y la gobernanza metropolitana con las complicaciones de una zona interestatal como tenemos en La Laguna. Pero en nuestro segundo día de actividades vamos a abordar con un enfoque integral los desafíos actuales de las zonas metropolitanas en Coahuila, en áreas como el sector energético, industrial o agroindustrial. Ellos presentan retos importantes en sus infraestructuras para evolucionar en sectores con la especialización necesaria y que sean factores de cambio para promover la seguridad alimentaria, la eficiencia logística y el desarrollo económico regional. Todo lo anterior en el marco del nearshoring o la relocalización, un tema que está en boga y que se ha discutido ampliamente en los últimos años. Pero, ¿qué es la relocalización o el nearshoring? De acuerdo con el economista, el nearshoring se define como una estrategia de negocios en la que las empresas trasladan sus operaciones de manufactura o servicios a países cercanos al mercado objetivo, por ejemplo, el más grande que es Estados Unidos. Este modelo busca aprovechar beneficios como la reducción de costos logísticos, menores tiempos de entrega y acceso a tratados comerciales regionales. La pandemia, la guerra comercial con China y el encarecimiento de combustibles han posicionado a México como un punto estratégico para el nearshoring y su proximidad geográfica con Estados Unidos, así como su participación en el TEMEC. Esto ha convertido al país en un destino clave para empresas que buscan relocalizar sus operaciones en América del Norte. A nivel nacional, durante el 2023, se iniciaron más de 350 proyectos industriales, resultando en 5.6 millones de metros cuadrados adicionales en naves industriales al cierre de la construcción de diciembre, lo que representa un incremento del 5.7% respecto al año anterior. En el caso específico de Coahuila, el estado se posiciona como uno de los más beneficiados por la lógica de la relocalización junto con los estados de Nuevo León y Chihuahua. Estos estados lideran en capacidad industrial, innovación o tratamiento de aguas residuales, factores que han contribuido al aumento de la construcción industrial en la región. Además, la frontera norte de México, incluyendo la de Coahuila, concentra el 67% de la demanda en espacios industriales por nearshoring al tercer semestre del 2024. Ciudades como Monterrey, Juárez y Saltillo destacaron de manera muy importante en la absorción bruta debido a la relocalización de estas empresas globales. De hecho, según el índice de competitividad estatal del IMCO para el 2024, Coahuila se posiciona como la tercera entidad más competitiva de México. Entre sus principales fortalezas se encuentran la seguridad y el Estado de Derecho, la economía e innovación y su mercado laboral. Sin embargo, el Estado y sus zonas metropolitanas también presentan grandes retos que tienen que solucionar en este contexto. Uno de ellos es el tema del fortalecimiento de su infraestructura, un tema que ya platicábamos el día de ayer, la incorporación de tecnologías de la información y el cuidado del medio ambiente. Entonces, el día de hoy la invitación es a que podamos abrir espacio para dialogar primero, en un sentido, escuchar las ponencias de nuestras expertas y expertos y en un segundo sentido, ligar estas ponencias con esta idea central que es cómo visualizamos las zonas metropolitanas, en específico las de Coahuila, en el contexto de la relocalización. ¿Bien? Y sin más preámbulos, me permito presentar al doctor Miguel Ángel Xochitiotzin Peña, que será nuestro primer ponente con su conferencia magistral. Él es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Urbanismo por la misma UNAM y actualmente es candidato a doctor por el programa de maestría y doctorado en Urbanismo de la UNAM. Es autor de las tesis Pobreza estructural y crisis en México, un balance de las políticas públicas del Estado para el combate a la pobreza. También por la tesis de contaminación del agua por procesos industriales en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el caso del municipio de Naucalpan, Juárez. Es también autor y está en proceso de la tesis Urbanismo Neoliberal en el Centro Histórico de la Ciudad de México, efectos de las políticas urbanas de rescate y recuperación en dos corredores urbanos de articulación económico-cultural, Madero y Topacio Santísima.
Es profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM desde el año 2004 en temas como investigación y análisis económico, agregados macroeconómicos y población, sector público y externo, región, regionalización, recursos naturales, análisis y desarrollo regional. Sus líneas de investigación son salario, empleo, desarrollo regional, ciudad y región, suelo urbano, políticas urbanas, rentas de suelo urbano, patrón de acumulación de capital en México, historia y cultura urbana del siglo XXII. Además, es integrante y fundador del Seminario Permanente de Análisis e Investigación Socioeconómica de la Facultad de Economía de la UNAM, CEPAIS. Entonces, demos por favor la bienvenida al doctor Miguel Ángel Xochitl Peña para su ponencia. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Primero agradecer, es un gusto, un honor participar en este primer congreso de metropolitanismo. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Sofía Flores y a Paloma también. Bueno, sin más, vamos a iniciar la presentación. Voy a ir platicando la ponencia, aquí la voy a tener por escrito y vamos a también dar una buena cantidad de tiempo para el intercambio, las preguntas, dudas, comentarios, porque es un tema importantísimo, estratégico y muy interesante. El futuro del desarrollo sostenible basado en la producción relocalizada en zonas metropolitanas. Desarrollo económico regional en zonas metropolitanas, el caso de la zona de la laguna. El futuro de las zonas metropolitanas a nivel global va a depender de la localización estratégica de los recursos naturales con que cuenta cada país. En el caso de México, su ubicación estratégica en el contexto de los bloques regionales es importantísima y estratégica. Nos ubicamos en el bloque de América del Norte. En el caso del Telecán y actualmente el Temec, encontramos las posibilidades de una integración regional de los diferentes factores de la productivos, producción, trabajo, capital, tecnología. Y lo que, bueno, también quería compartir es que cambió un poco la coyuntura política y económica internacional después de la elección en Estados Unidos, con el cambio y el regreso, el retorno del futuro presidente Donald Trump, que regresa después del periodo 2016-20 y empieza a plantear una cuestión de aranceles, una cuestión de eh, poner ciertas barreras arancelarias al intercambio comercial, al flujo comercial internacional. Entonces, este es un cambio muy drástico en el escenario que teníamos para estos 8 años próximos, porque precisamente el tema de la relocalización significaba la ubicación de procesos productivos y cadenas globales de valor hacia otros países que integraran diferentes bloques regionales, desde, en nuestro caso, el TLC, el TEMEC. Y ahora parece que hay un viraje en la política en ese sentido. Por ejemplo, el anuncio de muchas inversiones que estaban planteadas para el próximo periodo, pues ahora están en una especie de incertidumbre si es que se empieza a implementar estas políticas que se plantearon que está planteando Donald Trump, porque no es la política que están implementando los republicanos de la
esa deslocalización, relocalización del modelo, sino que ahora el señor Donald Trump está pensando en regresar los procesos productivos, las cadenas productivas, segmentos de procesos productivos de industria automotriz, aeroespacial, nanotecnología, microchips, componentes hacia Estados Unidos. Esos segmentos que se habían pensado iban a estar, por ejemplo, relocalizándose en México y sí, en México y en otros países. Y sí ya teníamos anuncios de inversión, por ejemplo, el Nvidia, que se iba a localizar en Jalisco, en Guadalajara, bueno, ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, que es una de de las principales industrias de suministro de microchips. Ya nada más para darles el ejemplo, durante la pandemia, precisamente esta cadena de valor y esta cadena de producción y suministro se colapsó y pues tuvo una crisis y una disminución del suministro pues, a nivel mundial. Se cayó el PIB, se cayó la economía a nivel mundial y precisamente estos sectores estratégicos emergieron como importantes y ahora sí estaban llegando acá. De hecho, están los anuncios ya hechos, las primeras inversiones, pero estamos entonces en un escenario, por llamarlo así, lo vamos a plantear como economistas, como eh, analistas que estamos viendo los posibles escenarios de inversiones a nivel internacional. Entonces estamos en un escenario de incertidumbre en el cual pues tenemos que plantear diferentes escenarios para ver las posibilidades y la viabilidad tanto de los procesos de integración internos a nivel regional, las regiones en México, pero también de los procesos de integración internacional transfronterizo, en este caso de los bloques regionales del mismísimo TEMEC, porque como menciona el anuncio en medios y demás, y las declaraciones que ha emitido el futuro presidente Trump, de aranceles del 25%. Entonces ahí ya tenemos problemas, digamos, importantes en la planeación estratégica en los próximos 4 años, ¿no? Por lo menos en los 4 años ya igual y posteriormente regresa a la política. Bueno, entonces esa es la parte, de escenarios que estamos viendo. Entonces, este escenario, el primer escenario, se plantea políticas proteccionistas, nacionalistas, protección de la producción interna, tarifas y aranceles con el fin de proteger sectores estratégicos de la competencia internacional. Como mencionaba al inicio, la competencia internacional está muy, muy fuerte entre los bloques a nivel mundial, Estados Unidos, China, también Europa y los conflictos internacionales que también están en el escenario. El segundo escenario que estamos observando propone una integración global y regional. En el caso de México, en los últimos años se ha planteado una política de desarrollo que nos ubique en el fortalecimiento de un mercado interno en algunos sectores, prioriza la producción de sectores estratégicos, energía, alimentos, manufacturas, con un mejoramiento de las condiciones en los salarios, empleo y una política, bueno, que se está discutiendo y se ha discutido mucho de los últimos 6 años y con la continuidad del proyecto para el próximo periodo. Y entonces plantea retos interesantes, los nuevos proyectos de infraestructura que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo de transporte terrestre y de integración multimodal en sectores, bueno, estratégicos, minería, energéticos, etcétera, también es muy importante. Entonces, hay que hacer un seguimiento y unas proyecciones de cómo vienen también los proyectos de infraestructura
de diferente tipo, ¿no? Desde turísticos, multimodal, integración regional, que nos están planteando escenarios muy positivos de inversión, tanto nacional como nacional, que plantean las posibilidades de tasas de crecimiento, bueno, entre 2 y 4%, que era lo que habíamos pensado desde un periodo, desde periodos anteriores, cuando otros presidentes y otros sexenios se planteaban tasas de crecimiento del 4 al 6%. A ver, ya veremos, a ver si se puede lograr en el próximo, en los próximos años. Bueno. Teniendo en cuenta esos escenarios, vamos ir bajando la escala del análisis para hacer nuestra presentación. El Sistema Urbano Nacional para 2018 se componía de 401 ciudades, 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos mayores de 15,000 habitantes. En estos residen 92,6 millones de personas. Entonces, con estos datos lo que quiero mencionar es la importancia de las zonas metropolitanas, de la planeación estratégica de las regiones y de la integración urbano-regional, y que es el tema que nos trata, que es el caso de La Laguna, que ahorita, bueno, vamos a llegar a esa parte, pero es para poner en el contexto nacional e internacional la importancia de las zonas metropolitanas, de los procesos de integración regional y de los proyectos estratégicos que estemos pensando en los diferentes niveles de gobierno, tanto el federal, que se guía por el Plan Nacional de Desarrollo, por los criterios generales de política económica, y la planeación estratégica de de los grandes proyectos de infraestructura que vamos a tener en los próximos años y los niveles de inversión que vamos a tener. Bueno, ahí ya sabemos cómo está integrado el sistema urbano nacional. Principalmente se concentra en ciertas ciudades, la región centro, en occidente, Guadalajara, toda esa parte del occidente del país. Más hacia el norte, Monterrey, sobre todo, concentra una buena parte de la producción a nivel nacional, y posteriormente siguen otras ciudades como Puebla, Veracruz, etcétera, sus zonas metropolitanas. La parte siguiente que queremos plantear y que queremos mencionar es el análisis que tuvimos de los modelos de desarrollo con los que podemos pensar e integrar las regiones del país y pensar el, el desarrollo para los siguientes años. Prácticamente nos habíamos basado en un modelo de integración regional muy marcado hacia el sector externo, hacia el mercado internacional. Como ustedes deben saber, el 79-80% de las exportaciones de México hacia el mundo se dirigen hacia Estados Unidos. Se había planteado una estrategia de diversificación de mercados, que sí se han abierto mercados y se han firmado muchos tratados comerciales y de integración con otras regiones a nivel global, pero técnicamente estamos totalmente integrados hacia el mercado de Estados Unidos, con todas las implicaciones que ello tiene, y con todas las necesidades de tener un diálogo permanente con el vecino del norte. Eh, Existen diferentes modelos de crecimiento y de desarrollo económico. Las teorías del crecimiento económico pretenden determinar los factores que impulsan el crecimiento del producto o ingreso per cápita.
Su origen es macroeconómico y la principal diferencia con respecto a las explicaciones regionales y urbanas es que no incluyen la movilidad de los factores de la producción. Los principales serían, según escala y objeto de estudio, formas de medición y enfoques de oferta y demanda, los siguientes. Bueno, aquí es un pequeño análisis de esta parte de qué estrategias y qué modelos de desarrollo implementar en el corto y mediano plazo. Tenemos los modelos de macroeconomía de Solow, el modelo neoclásico, el modelo keynesiano del multiplicador, el famoso multiplicador, el modelo de crecimiento desequilibrado de Epstein-Domar y algunos otros enfoques y paradigmas. Tenemos la nueva teoría del crecimiento económico, las nuevas teorías del comercio internacional, las teorías del desarrollo endógeno, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable, que son dos de los ejes que está trabajando este primer congreso que en un momento vamos a profundizar al respecto de la sostenibilidad y sustentabilidad de un modelo de desarrollo. Tenemos la nueva teoría del crecimiento económico, las teorías del comercio internacional, la nueva geografía económica, las teorías del desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, teorías del cambio institucional, el multiplicador regional, la teoría de base de exportación, que este también es un modelo interesante, importante, que podría implementarse desde la laguna y que se ha desarrollado en otros países y en parte en otros sexenios como estrategia importante de desarrollo para México, teniendo resultados relativamente importantes, interesantes. Ahorita no voy a profundizar en cada uno, nada más los quiero mencionar para que los tengamos en perspectiva, ¿no? Entonces íbamos en la teoría de la base de exportación, las teorías de los polos de crecimiento, ese es otro modelo interesante, sobre todo desarrollado, bueno, en Francia, China, en otros países, pero generar polos de crecimiento, polos de desarrollo, ese es otro modelo que se podrían implementar y utilizar. Bueno, la teoría de la causación acumulativa, teoría de los ciclos económicos, otra que es rendimientos decrecientes, teoría del cambio estructural, la teoría de la dotación de infraestructura y otros modelos que tienen una base y un enfoque que se llaman teorías de preponderancia exógena, que hacen que nuestro modelo de crecimiento, de desarrollo económico y por lo tanto regional y urbano dependa de factores externos. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de tasas de inversión interesantes que vengan de fuera y proyecten el modelo de crecimiento y de desarrollo. Entre estos, nada más menciono tres, que es el modelo de desarrollo socioeconómico de Hertz-Mann, las teorías del crecimiento desequilibrado y la teoría de las causalidades acumulativas. Por otra parte, tenemos otros enfoques que tienen en cuenta las condiciones internas o endógenas para el desarrollo regional. ¿Qué quiere decir un modelo endógeno? Un modelo endógeno parte de las bases de que los factores internos de la región o los factores internos del país generan el proceso de desarrollo. Y entonces ahí tenemos diferentes actores importantes y que es muy importante su presencia, su coordinación y la coherencia en la lógica de la implementación de las políticas tanto económicas, macro, como las políticas de desarrollo urbano regional. Aquí nada más las voy a mencionando. Esta presentación, esta ponencia, las van a tener, las vamos a enviar para que puedan profundizar porque es mucha información, pero es para poner en contexto y en perspectiva, ¿no? Las posibilidades de los modelos de crecimiento y de los modelos de desarrollo
regional para tener en consideración las posibilidades y los modelos que pueden aplicarse desde un punto nodal, un polo importantísimo, una zona metropolitana importante como es la zona metropolitana de La Laguna. Entonces, desde un sentido endógeno, tenemos las teorías del uso de suelo de von Thunen, bueno, las teorías de la localización industrial, la teoría de los lugares centrales o actividades terciarias, también una parte de la base de las teoría de la base de exportación, polos de desarrollo. Esta es importante, relativa a la estructura industrial regional, la de los insumo producto mercado y esta que es la que, digamos, más ha desarrollado en los últimos 20 años, que ya también cambió, pero que fue fundamental en su momento, la teoría de la acumulación flexible, que era también el principio de la deslocalización, relocalización, flexibilizar los procesos productivos de las empresas para hacer más efectivo el proceso de distribución de mercancías. Entonces, esos son algunos de los paradigmas que tenemos sobre modelos de desarrollo y modelos de crecimiento. Bien, voy a pasar ahora a mencionar, bueno, ya comentamos el contexto internacional. El contexto nacional, bueno, con la llegada a la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, es un hito histórico. También hay que tener en perspectiva el papel de las mujeres. Esto ya marca a nuestro país, que siempre tenía la perspectiva así como de los varones y demás. El cambio que ha implicado, dejen más allá del proyecto político y el proyecto económico, el cambio de que el papel también de las mujeres en la sociedad, importantísimo. Aquí hay que, voy a tomar un minuto para esto porque es importantísimo el papel de las mujeres en la sociedad. Y con la llegada de la presidenta, bueno, se presenta también esta, este cambio en la visión de la integración de las mujeres a los liderazgos, a tener la toma de decisiones en sus manos. Entonces es un momento histórico importante en el país. Una mujer científica profesional significa un cambio en la conciencia nacional y para todos los mexicanos y un reconocimiento de la labor del papel de las mujeres y su importancia en la sociedad y de su papel como generadoras de conciencia social y de cohesión social. Y su papel debe dirigir hacia la posibilidad de un desarrollo de la nación y de la población en general. México puede aspirar a altos niveles de desarrollo y de tasas de crecimiento para la siguiente década. Eso necesariamente requiere de elevados niveles de inversión, tanto pública como privada, y desde una perspectiva integral de desarrollo para todas las regiones del país. Los estados, las regiones y los municipios deben también participar y tener un rol activo en la definición de las políticas de desarrollo económico, urbano y regional. Bueno, aquí en mi presentación hay unos pequeños mapas porque quería poner en perspectiva la noción regional que tradicionalmente tenemos, que era, digamos, un norte industrializado, trabajador, siempre activo, un centro también con, digamos, donde históricamente estuvo muy concentrada también, bueno, los poderes políticos y demás, también la producción, centros educativos y demás, y un sureste más rural, más en otro ritmo de crecimiento y desarrollo. Entonces, tenemos que generar políticas y procesos de integración
que generen el desarrollo en todas las regiones del país, pero eso implica tener claridad en los objetivos de desarrollo y mm, dependemos mucho de altas tasas de inversión. Entonces ahí el papel de los empresarios, el papel de la inversión privada, el papel de la inversión pública también es muy importante. En el modelo de desarrollo que tuvo México en el periodo 40-80, por ejemplo, ahí fue más preponderante la inversión pública. Y eso generó también a esas altas tasas de crecimiento del 6 al 8% en el país. Entonces necesitamos también esa parte, pero que no excluya a la privada, sino que se integren generando estos proyectos estratégicos y esta visión de integración. Por ejemplo, la política de corredores industriales que se generó durante el periodo de Cedillo, aquí estoy viendo la presentación, también generó procesos importantes de integración, pero que no se distribuyeron, digamos, en todas las regiones, sino que hubo un crecimiento desigual de las regiones. También la teoría nos menciona eso, que hay un crecimiento desigual de las regiones. Por eso es importante eh, seminarios y congresos como este primer congreso de metropolitanismo, porque pone en el centro y en el perspectiva que la región, en este caso la laguna, genere propuestas de política regional y de integración urbano-regional. Es importante que los actores locales, ahorita hay muchos estudios, está en boga y se está desarrollando mucho lo que se conoce como desarrollo local, estudios de desarrollo local, bueno, regional ya tienen muchos años, pero los estudios de desarrollo desde lo local, cadenas locales de integración regional, de integración local, de actores productivos, de cadenas de valor, de suministro que generen los procesos desde los lugares. Porque ustedes tendrán claro las políticas tan centralistas que vivimos y que padecimos durante, bueno, siglos y durante el siglo XX y durante los últimos años también. Muchas políticas se establecieron y se plantearon desde el centro y también llega el momento que las regiones tomen su papel, que sí lo han tomado, por supuesto, es claro y lógico. Se han desarrollado centros educativos, centros de investigación, ha habido mucha investigación por parte de la academia, de investigadores reconocidos, etcétera. Pero entonces los actores locales, empresas, especialistas, la academia, los sectores productivos, la sociedad civil tiene que tomar ese papel que es estratégico e importante. Y este foro tiene que, en esa parte, tener en parte esas conclusiones en, no sé, en la relatoría, ¿no? sé, que es estratégico el desarrollo desde lo local, el desarrollo y crecimiento desde las necesidades vistas desde los habitantes, desde las personas que están ahí en el lugar, viven, padecen los problemas, ven las necesidades y también es muy importante la educación. Es uno de los planteamientos que quiero hacer porque es importante este comentario que les voy a hacer es estratégico, es esencial tener mucho mayor niveles educativos en el país. Generar centros educativos para la población que tenga acceso al conocimiento y que pueda desarrollar desde lo local, desde las regiones, desde su terruño, propuestas y alternativas de desarrollo desde lo local. Aquí tengo el dato. Bueno, la población en la laguna pues, permítanme, es aproximadamente 1 millón de,
fracción de habitantes, bueno, 1.375.000 personas. Habría que ver los datos de nivel educativo y de acceso de la población a educación. Es estratégico porque eso nos va a llevar a que la población genere también muchas innovaciones. Aquí lo pongo en perspectiva porque es la población, pero también las empresas y los industriales y los empresarios que tienen que generar innovación científica y tecnológica para los procesos productivos. Pero, por ejemplo, para el agua, para tener modelos de desarrollo sostenibles y sustentables, por ejemplo, que en el norte siempre está la cuestión del agua, generar esos procesos que hagan viables los procesos de desarrollo, los procesos de crecimiento en las regiones. Bueno, vamos ahora al contexto regional. Entonces tenemos esta importancia y esta necesidad de la participación de los actores y sectores de la sociedad, Estado, gobierno, empresarios, trabajadores, academia. Cada uno de estos actores debe coadyuvar para trabajar con objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo. El papel de las zonas metropolitanas y el caso de la zona metropolitana de La Laguna. Las zonas metropolitanas son áreas urbanas donde se concentran grandes segmentos de población, industria, infraestructura, equipamientos, servicios educativos, comerciales, las sedes del poder político, económico, centros productivos, entre muchos otros. En el caso de México, tenemos, como mencioné inicialmente, todo un sistema urbano nacional basado en ciudades y en zonas metropolitanas que están integrando procesos productivos. En el caso de La Laguna, tenemos una localización estratégica y de conectividad, porque es práctico. Si ven un mapa, ahí estoy viendo, es una zona y una región estratégica que se puede integrar hacia el norte, bueno, hacia la frontera sur de Estados Unidos, hacia Texas, hacia las ciudades de Texas, hacia el Pacífico y hacia el Golfo. Hay que generar también estas políticas de crecimiento y de desarrollo de, bueno, por ejemplo, corredores industriales o clústeres de ubicación. Ya no me va a dar tiempo de presentar esa parte, pero aquí están los datos de la especialización económica de la región, que sobre todo y principalmente en una buena parte de los servicios donde está, por ejemplo, ocupado el personal ocupado, que es 65% en servicios, sector secundario el 34% y sector primario el 1%. Lo que nos da, bueno, una caracterización y una característica de cómo eh, es la estructura económica de la región, sobre todo, y bueno, ahí es parte de que somos economías muy terciarizadas, o sea, basadas en los servicios, muchos servicios, sobre todo financieros, que es el sector que más se ha desarrollado. Ya no es una sociedad tan industrial, pero aquí sí tenemos un peso importante sobre todo de las manufacturas. Ahorita voy a mencionar cuáles son los principales sectores productivos en la zona metropolitana, que es industria metalmecánica, industria agroalimentaria, industria automotriz, industria textil, sector logístico y de telecomunicaciones, sector comercio y servicios, innovación y desarrollo tecnológico, sector energético, tanto renovable y no renovable, y en particular lo relativo al aprovechamiento de energía solar, que ahí tendríamos que plantear la posibilidad de proyectos estratégicos que vinculen este tipo de energías
que con la energía solar podemos hacer sostenible y sustentable en el tiempo algunos sectores o sectores productivos. Y turismo cultural y de negocios. Los sectores secundarios en la zona metropolitana de La Laguna son salud, sobre todo sector hospitalario, educativo, particularmente en nivel superior y de investigación, y minería, ¿no? Sobre todo plata y también algunas minas de otros minerales, el carbón, etcétera, etcétera, y el sector, bueno, maderero y mueblero. Este, a ver, creo que ya voy a tener ir cerrando con el tiempo. Bueno, voy a poner entonces brevemente una serie de conclusiones para poder ya dialogar, para ver si hay preguntas, dudas, comentarios. Entonces, ya en unos minutos, concretamente, sería, tenemos las posibilidades y la visión de una serie de modelos de desarrollo y de crecimiento que se derivan también y nos derivan la posibilidad de modelos de desarrollo regional y modelos de desarrollo metropolitano, de integración metropolitana regional que pone en perspectiva las posibilidades de desarrollo de las regiones y en particular de las zonas metropolitanas en el país. La región de la laguna, la zona metropolitana de la laguna, integra varios sectores productivos estratégicos para el país que pueden generar niveles de crecimiento y encadenamientos productivos locales y regionales y a nivel estatal en la región norte, pero también muchas posibilidades de integración con Estados Unidos, que también esperemos en el escenario, porque yo ya vi poco drástico, pero es que sí, las declaraciones del presidente electo y del futuro presidente Donald Trump, sí, sí nos van a tener así como preocupados en ese sentido. Pero los actores, tanto políticos como económicos, empresariales, industriales, tienen que estar en perspectiva de una visión de economía abierta, de integración regional también. Ahí eso es muy importante que lo tengamos en perspectiva. Una visión de integración que potencie las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de la región, integre a los sectores productivos. Porter mencionaba el diamante de la competitividad, o sea, esa integración entre las instituciones, Estado, gobierno, municipios, empresarios, innovación científica y tecnológica, potencien y generen estos procesos de integración regional. Y ya para ir cerrando por el tiempo, claro, si no, aquí está la presentación, la vamos a enviar, pero quise ya mejor platicar así, pero aquí está la presentación. Y bueno, y por último, que potencien y se desarrollen actores locales en perspectiva de integración tanto a nivel regional, urbano, metropolitano, la ciudad, estatal, interestatal, interregión, así y también la perspectiva transfronteriza, es decir, global, internacional, pues con nuestro principal mercado, que es, nos guste o no, la economía norteamericana, Estados Unidos, sobre todo el sur, Texas, con Greg Abbott también, que también tenemos esa conflictividad de que quiere de cierre de fronteras y el conflicto migratorio y demás, pero nuestros liderazgos y los actores, Estado, gobierno, empresarios, tienen que pugnar por políticas de integración, buena vecindad a nivel nacional e internacional. Y no sé, bueno, son 10:50, marca mi reloj, no sé si ya estamos cerrando, si
con esto Sí, cerraría para... Entonces, cedo sí, la palabra. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Gracias por tu exposición. Sí, existen algunas preguntas que nos hacen referencia a la presentación. El doctor nos comenta que nos va a hacer llegar la presentación y nosotros, junto con el material audiovisual, se las hacemos llegar con mucho gusto a todos ustedes. Entonces, no se preocupen, vamos a poder tener acceso hacia esto. Y sin más, pues agradecerte muchísimo, doctor, por esta explicación. Muy interesante cómo fuimos viendo, nos fuiste llevando diferentes escalas, desde lo macro regional hasta lo particular. Y sin más, podemos continuar entonces con nuestro siguiente panel de discusión. Invitándote a que nos sigas acompañando, doctor. Vamos a tener un evento de clausura con el doctor Evin Schutz más tarde, terminando nuestro panel.